Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición nuevamente de estar aquí en esta tarde. ¿Cuántos se han gozado en medio de la adoración y de la alabanza? Dale un aplauso al Rey eterno, al fiel y soberano Rey, que nos permite estar aquí una vez más, hermanos. Eso solamente es un privilegio que tenemos de parte del Señor, de poder venir aquí a exaltar su nombre, a hablar de las grandezas del Señor. ¿Saben? No toda persona y no todo el mundo puede hacerlo, hermanos. Hay países donde no le permiten que podamos reunirnos, a aprender de las cosas del Señor. Y mucho menos hacer lo que estamos haciendo allá atrás con los niños. Eso de traerle palabra a los niños, no. Hay gobiernos que se dedican a doctrinar a los niños para cuando crezcan solamente puedan pensar en las cosas que el gobierno quiere que piense. Pero aquí tenemos la bendición y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar, y no solamente aprovecharlo, sino que no lo podemos tomar como si fuese algo ligero. Como dice el americano, se dice en inglés, do not take that for granted. No, es una bendición. Y cada día oramos y le damos gracias al Señor de que podemos hacerlo. Hermano, vamos a orar para que la palabra del Señor nos siga bendiciendo en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la bendición que tú nos permites de poder venir aquí en esta tarde para aprender más de tu palabra, para buscar, Señor, tu rostro, para expandir nuestra mente a las cosas del Espíritu y dejar atrás las cosas de la carne. Gracias, Señor, porque tú nos das un lugar espacioso en esta tarde para que podamos, Señor, seguir andando y escuchando la voz de tu Santo Espíritu. Bendice a cada persona aquí, Señor, y bendice a cada persona que va a estar escuchando a través de este video, mi Dios, para que reciba y la semilla caiga en tierra fértil y dé fruto, el 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, desde que nosotros comenzamos a ensayar en la adoración, mi esposa empezó a ver en el Espíritu. Ella estaba viendo ángeles moviéndose, pero rápido, moviéndose de lado a lado. Y eso indica, hermanos, que el Señor está aquí, no solamente que está aquí, sino que nuestro Señor está formando su voluntad en medio nuestro, o está haciendo su voluntad en medio nuestro. Yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero que sea la voluntad de Dios la que reine en este lugar. Y cuando reina la voluntad de Dios en este lugar o en mi vida, eso quiere decir que todo lo que es respecto al reino de Dios se tiene que mover en medio nuestro. Amén. Una de las hermanas aquí nos acaba de contar de que sintió fuertemente una brisa, pero una brisa que le estaba dando fuerte. Y esa brisa, hermanos, son los ángeles del Señor que están en medio nuestro, que están moviéndose con poder. Y si tú me estás escuchando hoy y tú dices, pero ¿cómo es eso? Pues yo te invito a que estudies la palabra, hermano, para que tú veas cuántas veces el Señor envió sus ángeles. Y los ángeles del Señor están para ministrarnos o para traer esa bendición de parte del Señor conforme a la declaración de la palabra que tú hagas. Y ellos nos van a servir de esa forma, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Quiero dejar eso ahí. Quiero que lo entiendas, porque yo necesito que tu mentalidad sea transformada. Que no vivas conforme a las cosas que ves aquí en la tierra. ¿De qué hemos estado hablando en las últimas semanas, hermanos? Hemos estado hablando de mantenernos en la línea que nos dice la palabra, de buscar primero del reino de Dios y su justicia. Amén. Y no buscar las cosas que este mundo busca. Que dice la palabra que los gentiles buscan, o que los paganos en otra versión. ¿Qué buscan? Que como, que bebo, que visto. Pero lo buscan a nivel de que se afanan de forma tal que llegan a sentir
esa desesperación, esa ansiedad que no nos deja vivir. Y el Señor nos dice bien claro, Él nos dice, yo sé de que tú tienes necesidades de esas cosas. Yo lo sé. El Señor te dice, yo sé que tú necesitas ropa. Él te dice, yo sé que tú necesitas tomar agua. Aquí la tengo. Gracias, hermana Yolanda, que me la trajo. Yo sé que tú necesitas ropa. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas serán añadidas. Esto no es una cosa que viene de un cuento de hadas, hermanos. No viene de un cuento. Todo aquel que vive conforme a la palabra del Señor, vive en esa realidad. En esa realidad. Porque estas cosas de este mundo son pasajeras, y la palabra dice que no pongamos nuestra confianza en las cosas que son pasajeras, sino en las cosas que son eternas, ¿verdad? Que hemos estado hablando de construir sobre el fundamento que es Cristo, comprando oro de Él, vistiéndonos con sus vestiduras y tomando su ungüento en nuestros ojos para poder ver. De eso hemos estado hablando. Y esa palabra es la única que puede cambiar tu forma de pensar y limpiarte de las cosas que este mundo busca. Amén. Y oye, el Señor me dio una palabra y le voy a decir cómo me la dio, para que ustedes se den cuenta cómo cuando uno está en las cosas del Señor, el Señor se encarga. El Señor siempre está hablando. Amén. Él siempre está hablando. Nos toca a nosotros estar en el lugar correcto, prestando atención. Y el lugar correcto no es necesariamente que tú estés encerrado en tu cuarto ahí, en tu closet de oración, orando intensamente. Eso no es necesariamente el lugar correcto. El lugar correcto es el lugar donde está tu corazón. Si tu corazón está posicionado en un lugar correcto, no importa lo que tú estés haciendo, tú vas a poder escuchar la voz del Señor. Porque tú estás buscando eso, porque tú estás anhelando eso, porque tu deseo es que el Señor esté contigo todo el tiempo. Y eso es simplemente una respuesta del amor que tú tienes para el amor que Él te dio. Tú estás respondiendo a ese amor eterno que Él te dio. Y cuando tú respondes al amor que Él te dio, ¿sabes qué? El Señor se agrada contigo. Y cuando el Señor se agrada contigo, por eso es la razón número uno, que Él, y de eso vamos a hablar el miércoles que viene, Él responde con esos regalos y esas bendiciones que Él nos tiene preparadas. Porque, hermano, cuando yo jugaba pelota, a veces practicaba y tiraba la bola contra una malla y me rebotaba. ¿Ah? Y la malla hacía que la bola rebotara. Y así es el Señor. Cuando tú le das y respondes con amor, Él es como una malla que automáticamente responde con amor. Porque Él es amor. Cuando tú respondes con agradecimiento, Él tiene grandes bendiciones para ti. Él no se queda con nada. Porque Él dice, y te llama bienaventurado. ¿Sabes que tú eres bienaventurado? Porque confías y porque mantienes un corazón humilde delante de Dios. Tú eres bienaventurado porque has confiado que el Señor te dice que estará contigo y tú le crees. Amén. Esta palabra que voy a traer, como les dije, le titulé, como el Señor me la puso, lugar espacioso. Lugar espacioso, hermanos. En los años que llevo como cristiano he oído predicadores y profetas y personas hablar sobre que el Señor te dice que extiendas tus estacas. El Señor te dice que ensanches tu tienda. Y tú dirás, ¿qué es eso de las estacas? Si tú no entiendes eso, pues mira, eso de ensanchar tu tienda es un tipo de lo que era antes cuando el pueblo estaba en el desierto, que andaba en tiendas, o el tabernáculo que estaba con estacas y cubierto, ¿verdad?, con telas.
y ellos vivían en pequeñas tiendas. Y el Señor le dio una palabra, usando esa referencia al pueblo de Dios, en Isaías, que vamos a leer ya mismo, que extendiera y ensanchara su tienda. Pero muchas veces cuando enseñaban sobre esto, el punto siempre era financiero. La mayoría de las veces cuando el profeta decía, así te dice el Señor, yo no sé si era de parte de verdad del Señor, extiende, ensancha tus tiendas, extiende las estacas. Y siempre, porque el Señor va a traer bendición sobre tu vida. Y solamente era desde el punto financiero. Y a mí me llamaba siempre la atención eso, porque como joven no entendía bien eso y no me había dado a la tarea de estudiarlo. Pero ya después crecí, me di cuenta que el contexto era bien diferente, no tenía necesariamente que ver con finanzas. Aunque Dios te bendice, porque Él sabe de qué cosas tienen necesidades. Pero voy a leer en Isaías 54:2 para que vean dónde está esta palabra. Isaías 54:2, el Señor dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Qué malo es cuando te vas de campamento y tú haces una casita de campaña y le pones esas estaquitas de plásticos que vienen o no tenías y le pusiste unas maderitas medias débiles, ¿verdad? Y el primer viento que vino, se cayó. ¿Ah? Hace años, cuando yo tenía como 18 años o 19, yo no sé qué, fuimos un grupo de la iglesia a quedarnos en una de las mejores playas que hay en una islita al lado de la isla de Puerto Rico que se llama Culebra. Allí a quedarnos a acampar. Y llevamos unas casetitas de campaña de esas baratitas que no servían para nada. Y allí en la arena tratamos de ponerla, hermano. Te puedo decir que terminamos durmiendo encima de la arena, porque esa caseta no había estaca que la pudiera poner firme. Siempre se la llevaba el viento, siempre se caía. Y habían, nosotros éramos todos varones, y habían unas muchachitas allí cerquita de nosotros con sus casetas bien puestas, bien firmes. Y nosotros ahí, como 7, 8 hombres, y ninguno podía levantar una bendita caseta. Nosotros haciéndonos los bien machos ahí durmiendo en la arena. Es que nosotros queremos dormir aquí a la intemperie. Era que no podíamos levantar las casetas, no nos quedaban bien por las porquerías de estacas que teníamos. Pero el Señor dice: no seas escaso, alarga tus estacas y refuerza tus estacas. Vamos, alarga esas cuerdas, mejor dicho, y refuerza tus estacas. Pero ya cuando nosotros estuvimos en una iglesia que teníamos una carpa bien grande, ahí teníamos unas estacas sólidas, firmes. Y teníamos, a mí me enseñó un buen señor amigo mío a hacer un nudo, tipo marinero, donde no había que hacerle un nudo, simplemente mover la soga de una forma y no había forma de que esa soga se saliera de ahí. Y montábamos esa caseta que era más larga que esto. Extendíamos las cuerdas. Y eso es lo que el Señor quiere que hagas. Pero ¿alguien de ustedes anda con una caseta de campaña en el baúl del carro para irse a dormir esta noche? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros tenemos una caseta, porque por lo menos yo no soy Boy Scout y no ando con caseta de campaña. Mi hijo compró una para irse de camping y no pudo, desgraciadamente, irse. Iba a salir para Colorado, pero la tenía lista, preparada, con todas las cosas y todos los hierros. Pero mira, fíjate, este capítulo es uno profético, no es un capítulo que simplemente, si tú lo lees, tú no vas a encontrar que el Señor te está diciendo: extiende las estacas porque voy a traer una bendición económica sobre tu vida y te voy a hacer millonario. No, Él está hablando algo completamente al pueblo de Israel, profético, y a nosotros los gentiles, porque Él estaba hablando de las cosas que Dios, que venían en Cristo, en el Mesías. Y si tú juntas esa palabra con el Salmo 51, tú te vas a dar cuenta que no es una cosa sencilla. Déjame buscar por aquí, ¿será? Que simplemente una caseta de campaña está hablando de un cambio de mente
porque el pueblo de Israel estaba mal y necesitaba cambiar su mentalidad. Porque había una profecía de que iba a venir el Mesías, y no solamente para ellos, sino también para los gentiles. Y yo no voy a hablar del tema, yo no voy a estar hablar de ese capítulo, pero yo sí te voy a decir cómo nosotros debemos de ensanchar, ¿verdad? Como dice, ensanchar el sitio de tu tienda. Y te voy a explicar lo que es tu tienda en este tiempo. Para nosotros extender las estacas y ensanchar el lugar de nuestra tienda, habla de agrandar el espacio pequeño que a veces tenemos de ver las cosas y entrar en un lugar espacioso en el Señor. Porque si fuese cuestión de casetas de campaña, o si fuese cuestión de algo financiero, por más que tú extiendas las estacas de tu mente, lo estás extendiendo en una base, o como hemos aprendido, sobre un fundamento equivocado. Pero el Señor necesita que tú extiendas y ensanches tu sitio. Ese sitio que habla realmente de tu mente, que necesitas cambiar conforme a la palabra del Señor. Es ese lugar mental y espiritual que hay que cambiar conforme a lo que Dios nos da. Y salir de ese pequeño lugar que a veces nos encontramos con una mente pequeña en una cajita acorralado como en 4 paredes. El que anda en una cajita acorralado como en 4 paredes está en un lugar limitado. Es como la persona, hermano, que está en una cajita vamos a decir, de 6x6. Es una caja flotante y lo tiran al mar. Y ahí está en esa caja 6x6 con todo lo que necesita. Y lleva tiempo ahí en su cajita de 6x6. O 4x4. O 5x5. Pequeña. Y así lleva tiempo viviendo, flotando, y de momento pasó un portaaviones o un barco gigantesco. Y lo ve, y lo agarra, y lo pone dentro de un barco espacioso que tiene de todo, donde puede andar sin ningún problema. Pero como se acostumbró a andar en esa cajita, él ve todo el espacio, pero por temor no sale de su cajita. Se limita a ese espacio, aunque ya está en lugar espacioso. Fíjate, cuando Isaías 50, el capítulo que leímos, Isaías 54:2, tú lo lees, está hablando del tiempo espacioso que nosotros tenemos ahora, básicamente. Habla proféticamente. Y ahora tú y yo estamos en ese tiempo espacioso. Y el Señor te está diciendo, ensancha tus estacas. Ensancha tu tienda. Extiende la soga y refuerza esas estacas. ¿Por qué? Porque ya te saqué de esa cajita y te puse en lugar espacioso. Pero tienes que salir de esa cajita. Porque si no sales de esa cajita de 6x6 o 4x4, no vas a poder disfrutar de todas las cosas grandes que están en ese barco. De todo el espacio que te he dado. Aunque el espacio que el Señor te dio es más grande que ese barco, pero es para que lo entiendas. Tenemos que quitar de nuestra forma de ver las cosas, hermanos, las limitaciones. Y cuando hablo de limitaciones, no hablo de las limitaciones que habla este mundo que te dice yo puedo, tú puedes, tú puedes. No, yo te hablo de las limitaciones que el enemigo y Satanás, como le hemos aprendido, nos pone por medio de la mentira. Esas mentiras que te llevan a temor. Entonces tú estás viendo que hay algo mejor, pero tu mentalidad no ha sido cambiada o tu mentalidad no ha sido transformada. Y hasta que tu mentalidad no se transforme y no se cambie conforme a la palabra, tú vas a seguir viviendo en esa cajita. ¿Me entienden?
Vamos a leer el Salmo 58, del 19 al 21. Salmo 18. Dice, me sacó al lugar que espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Hermanos, aquí el salmista, una vez más, está hablando proféticamente a nosotros. Aquí el salmista estaba viviendo en su vida física unas cosas que nos estaban hablando hoy a nosotros. Que sin él saber, palabra que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento se conecta con esto y lo vamos a ver ya mismo. Porque nosotros tenemos la expansión ya en nuestras manos, para que podamos andar con ellas, para que podamos andar en las cosas del reino, en las cosas espirituales y no en las terrenales de la cajita de 4 paredes. ¿Verdad que hemos estado hablando de recompensa? Hemos estado hablando de que un día vamos a estar delante del Señor y por fuego serán probadas nuestras obras y se nos dará una recompensa conforme a la obra que el Señor te dio y tú hiciste. Hermano, y no crea que son unas obras grandes con darle un vaso de agua a una persona en necesidad. Para eso es el Señor, para el Señor eso es enorme. Yo les dije que estamos en tiempos donde una pequeña paso de obediencia es una milla de bendición. Por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeños, me lo hiciste a mí. Y el Señor te va a dar su galardón, su regalo, su bendición. Y Él dice en el versículo 20, dice, Jehová me ha premiado conforme a ¿qué? A mi justicia, hermanos. Y sí, Dios tiene preparado bendición, recompensa para todos esos que creen y hacen la obra conforme al plan de Dios. ¿Con qué? Pues como hemos dicho, con el oro que Él te da, con las vestimentas que Él te da, con el ungüento que Él te da, que solo Él nos puede dar, no este mundo. O sea, con los materiales del reino tú construyes para el reino. Con las cosas del reino nosotros hacemos para el reino. Con las cosas de la mano de Dios es que nosotros podemos formar lo que la mano de Dios quiere formar aquí. Pero dentro de esa cajita no podemos. Tenemos que extendernos al lugar espacioso. Y el lugar espacioso es un lugar que habla de transformación. Cuando él estaba diciendo, y está diciendo el salmista, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de él. Él básicamente está diciendo que la única forma que esto puede ser posible es si somos transformados en nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable. No os conforméis a este siglo. Hermanos, si buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te vendrán por añadidura, es una palabra que nosotros la tenemos y la hacemos todos los días. Tú vas a ser pagado y recompensado conforme a la justicia que tú buscaste, porque tú vas a ser justo. Pero si tú no dejas que tu entendimiento sea renovado por medio del entendimiento, o sea, por medio de la palabra de Dios, con la cual tú vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad y agradable de Dios. Si no te
transformas y te estás conformando a la cajita pequeña, no estamos entrando en un lugar espacioso. No estamos dejando que el Señor nos ponga en el lugar espacioso que Él tiene para nosotros. Nos estamos quedando ahí. Ahí estás viendo el barco gigantesco, pero estás dentro de la cajita. Ya te abrieron la puerta, pero tú dices, no, yo tengo todo lo que necesito en esta cajita, porque va y salgo y me enfermo, va y salgo y me pasa un carro por encima, va y los niños no quiero que salgan, porque si salen, va y se contaminan. Eso es conformarse a este siglo. Este siglo está dominado por las mentiras del enemigo y nosotros no vivimos, yo les he dicho una y otra vez, nosotros no vivimos esa mentira de Satanás de que no toques, no bebas, no comas, no hagas porque algo te va a pasar. Cuando el Señor te está diciendo, créeme a mí, confía en mí, yo guardaré de ti. Yo no dejaré que nada te pase, yo no dejaré. La buena voluntad de Dios siempre te mantendrá en lugar espacioso, porque ese es Él. Y fuera de la pequeña caja del pensamiento y la estabilidad espiritual que Él te quiere dar, es la realidad de Él. Él quiere que tú vivas en la realidad de su reino. Pero Él te dice, transfórmate. ¿Y cómo lo hacemos? La palabra original habla de metanoia, un cambio de mente. Es dejar las cosas de este mundo y buscar las cosas de arriba. Transformar mi vida por medio del entendimiento de la verdad de Dios, de la realidad del reino de Dios, que es por encima de todas las cosas. Y entonces tú te vas a dar cuenta que ya tú no estás pensando como piensan los que están en el mundo. Tu vida va a ser transformada y así como dice la palabra, irá de gloria en gloria y de poder en poder. Cambiada. Tú vas a cambiar. Ya tú no vas a pensar como pensabas antes. Ya tú no vas a ver la cuenta del banco como la veías antes. Ya tú no vas a abrir la nevera como la abrías antes. Porque tú sabes que el Señor te dice, yo sé que tienes necesidad de esas cosas, pues como tú me estás buscando, yo te voy a bendecir. Nuestra mente, hermano, es más espaciosa de lo que pensamos. Y la limitamos por medio a veces de lo que vemos. Pero si nuestra mente ve las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros conforme a su verdad, nuestro espíritu va a caminar en comunión con el Espíritu de Dios y nuestra alma va a estar en paz, en regocijo con las cosas y las verdades del reino del cielo. El jueves pasado, cuando el Señor me dio el tema, lugar espacioso, me lo mostró de esta forma, hermanos. Saliendo de First Refuge, donde ministramos y damos comida, saliendo, montándome en el carro, doy reversa y empiezo a salir. Tuve un sentir en el espíritu tan fuerte de que estaba es como si lo sintiera en mí en un lugar amplio. En un lugar amplio. Y rápido el Espíritu me hizo entender. Me hizo entender que lo que estaba haciendo era lo correcto. ¿Por qué? Porque yo no tenía miedo, sino que estaba caminando conforme al reino de Dios y las cosas del Señor. Y me hizo entender de una forma que yo lo sentía, que me dio una paz y una tranquilidad. Y me dijo, eso es caminar en lugar espacioso.
Eso es andar en lugares espaciosos. El saber que cuando tú trabajas para mí, tú no estás limitado por las cosas de este mundo. ¿Sabes? Si fuera cuestión de finanzas, yo debería de estar preocupado. Pero de la misma forma yo sigo pagando mis cuentas cuando se me ha reducido mis entradas bastante. Pero de la misma forma yo sigo confiando y haciendo lo que Dios me tiene y me ha dicho que haga. De la misma forma yo sigo pagando mis cuentas porque yo sigo andando en el lugar espacioso. ¿Qué quiere decir eso? Que de la misma forma el Señor sigue trayendo la bendición y las finanzas a mi vida para yo poder seguir pagando. Porque Él sabe que yo no puedo hacer la obra. Y el día que Él cierre la llave y deje de fluir, es porque se acabó esa y necesito ver dónde tengo que seguir caminando. No es que se acabó el reino de los cielos o se fue a quiebra, o no estamos pagando impuestos en el reino. No, hermanos. Sigo estando en el lugar espacioso del Señor, es que tengo que saber en qué lugar. Y yo salí de ahí y yo recibí en mi espíritu, fue algo, hermano, fue literalmente un sentir donde yo no sé a veces ni cómo explicarlo. Pero es como cuando tú haces, yo no puedo decir que es como cuando te dan $1.000.000, porque no lo he tenido. Pero es más que eso, es saber que la realidad del reino de Dios es más grande que cualquier otra cosa que yo pueda ver. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque tú y yo, hermanos, estamos siendo preparados para algo grande que tiene que ver con el reino de Dios. Y si tú no sabes vivir en el lugar espacioso y todavía tienes tus estacas puestas en 4x4, 6x6, en una cajita, en una casita pequeñita, y estás ahí y tú dices, no, aquí tengo mi agüita, aquí tengo mi masita para hacer mis tortillitas, aquí tengo una esquinita para hacer mis necesidades y se va para ir para afuera. Yo me quedo aquí. ¿A qué le temes? ¿A qué le tememos? Cuando Mateo tenía apenas, yo creo, 9 años o 10, que el Señor nos dijo por primera vez, en 3 meses salen. Y yo no tenía la fe que tenía ahora, pero yo le creía al Señor. Arrancamos y nos fuimos. Yo me fui adelante. Pero el Señor me lo confirmó una y otra vez. El Señor me suplió todas mis necesidades. A veces no es como nosotros pensamos, pero no me faltó nada. Uno habla con personas que están a veces afanadas y tú les preguntas, mira, y hermano, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas que no conocen al Señor, porque yo entiendo eso en la gente del mundo, lo puedo entender. Pero un cristiano, cuando verdaderamente está confiando en el Señor, yo le digo, oye, ¿y todo ese afán, en todo ese tiempo, te ha faltado algo? Y dice, no. ¿Has podido comer? Sí. ¿Has tenido un techo? Sí. Ay, ¿cuál es el problema? El problema está aquí. Y de aquí lo llevaste aquí. Y después te está enfermando. A veces ni sabemos por qué nos afanamos. A veces ni tenemos, ¿por qué yo estoy tan afanado? Oye, hay cosas que suceden, es una realidad. Pero hermano, muchas veces, el afán viene por temores y mentiras que el enemigo pone. No por lo que tiene, sino por lo que, ay, si no lo tengo de aquí a allá. Y si cuando mis hijos crezcan, y esto y aquello y lo otro. Eso fue la primera. Ya ustedes saben la mentira que Satanás le puso a la mujer, ¿verdad?
que el Señor te dijo que no comieras del fruto. Si no te va a pasar nada. La semilla la puso ahí, ¡boom! Y una vez comiste, ¡puf! Explotó en tu cara. No comas nunca de esa carnada del enemigo. Tú le dices, tú estás bajo mis pies. Como dice la palabra, come del polvo de debajo de mis pies, ahí estás debajo de mis pies. ¿Ah? No me vas a llevar enredado con tus mentiras. Yo no me voy a conformar a este siglo. Yo no me voy a conformar a las cosas que están aquí. Por eso el salmista dijo, me sacó a lugar espacioso. Lo que acabamos de leer en el Salmo 18, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué? Porque tú estabas haciendo la justicia de Dios, porque tú estabas trabajando con el oro que Dios te dio, porque tú has estado trabajando con las armaduras y con las vestimentas y con el ungüento que Dios te dio. Ya lo tienes, es tuyo. No digas, es que yo no me merezco esas cosas. No digas eso. Nadie se merece nada, pero la gracia de Dios nos las dio y nos las dio con propósito eterno y con propósito grande. Si tú no lo tomas, pues estás en desventaja en este mundo. Y Dios necesita que tomes esas cosas que Él te da para que te encuentre agradado o agradable en la situación que tú estás y Él diga, mira mi hijo haciendo mi voluntad. Me agrada en mi corazón. No está con temores, sino que está confiando en mí. Y cuando salí de First Refuge, vuelvo otra vez y digo, y me monté en el carro, sentí que el Señor se agradaba conmigo, porque estaba caminando en ese lugar espacioso. Y yo no estaba pensando en eso ni en lo más mínimo. Cuando el Señor planta en mi corazón esos lugares espaciosos. Y lo dejé ahí. Pero al otro día me desperté con eso en la cabeza y empecé a escribir lo que el Señor quería que escribiera. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo se lo lleve a ustedes. Porque si me lo da a mí, me lo enseña a mí como pastor, es porque Él quiere que se lo enseñe a ustedes, hermanos. Porque todos nosotros tenemos que caminar en lugares espaciosos. Extiende esas sogas, mira, extiéndelas, refuerza esas estacas para que tu caseta de campaña sea más grande todavía. Porque el enemigo va a querer decirte algo que va a venir y tú le vas a decir, no, así no es. Así no es. Yo no vivo en una mentalidad temerosa y encerrada. Yo compruebo cuál es la buena voluntad de Dios. Yo la voy a comprobar porque yo voy a hacer lo que Él me dice. Hermano, si tu entendimiento se transforma de las cosas de este siglo o de este mundo a la mentalidad de este mundo, se transforma por medio de la verdad, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nada más habla del bien que tiene para ti y de las cosas de su reino. Nunca vas a volver a estar encerrado en esa casita. Nunca vas a estar en esa pequeña cajita. Vas a salir de ella porque ya el Señor te ha sacado de ahí por medio de Jesucristo. Vas a salir de ella porque en Jesucristo tenemos todas las cosas. ¿Sabes dónde está Jesucristo, verdad? Sentado a la diestra del Padre. Y dice que tú estás con Él ahí, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué mejor lugar que ese? A la diestra del Padre no está Satanás. ¿Estás tú? Estoy yo. Ahí estamos. Y cuando uno se da la tarea de entender y de caminar en su voluntad, Él siempre está hablando y lo vas a escuchar porque tú estás bien pegadito a Él. Amén.
Había un versículo, había un programa que hace tiempo, hace años, un pastor donde yo era el director de alabanza, él tenía, y se llamaba el programa en la radio, A Libertad Fuimos Llamados. Y eso es un versículo que está en Gálatas 5:13. Cuando nosotros entendemos que nosotros fuimos llamados a libertad, ¿verdad? Porque el mensaje de nosotros es, el Señor nos llamó para pregonar las buenas nuevas del Señor, a sacar de cautividad a los hombres y llevarlos a libertad. Eso indica que tú y yo fuimos llamados a libertad, a libertad. Amén. ¿Qué fue lo que cantamos en el primer cántico? Hay libertad en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Tú y yo fuimos llamados a libertad. No fuimos llamados a esclavitud. Porque ya el Mesías vino, porque ya en Él tenemos libertad y salvación, porque tú y yo como gentiles fuimos injertados en la vid verdadera, o sea, en ese campo de bendición que le pertenece al Señor. Ahí estamos plantados con Él. Y donde Él nos tiene en el hueco de su mano, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni lo porvenir, ni nada, ni demonio, ni nada te separará del amor de Dios, dice. Tú eres libre, tú fuiste llamado a libertad, a extender ese lugar de tu mente a través de la transformación por medio de la palabra, para que cuando la opresión te lleva a una esquina, venga, tú puedes hacer como un buen boxeador, como les he enseñado, ¿verdad que sí? Te lleva para la esquina y cuando él tire, lo deja que se vaya y por ahí le viras y lo pones a él en la esquina. ¿Ah? Lo velas y cuando él vuelve y tira, te viras rápidamente y lo mueves a él a la esquina. Tú no tienes que estar acorralado o acorralada en esa esquina. Esa opresión no es tuya. Esa opresión se sale aquí. Porque llega a tu espíritu. Porque la palabra de Dios es la que te dice que tú eres libre. Y voy a terminar con esto, hermanos. Isaías 52 o 54:2 y muchos de estos contextos a veces el tipo, lo que se quiere o lo que se habla es conforme a veces a campamentos, ¿verdad? No siempre, pero ahí estaba conforme a caseta y a campamentos, ¿verdad? Y nosotros somos un campamento del Señor, si lo ponemos así. Y cuando la gente vive en campamento, muchas veces está en lugares donde hay animales, hay peligro. Creo que Matthew y su tío y la tía no hace mucho fueron allí a Lake Robert, y se quedaron una noche ahí, una noche de esa que hacía un calor inmenso. Y no podía, Matthew durmió, dice que durmió, ¿verdad? Tú dormiste. Pero los nenes y mi suegra que también se fue y Mateo en su casetita, pero ellos estaban asustados porque oían animales por todos lados. ¿Qué animales oían? Coyotes. ¿Qué más? Todo tipo de animales. Y todo era, ¿qué es eso? Era un temor a los animales. Cuando estamos en campamento, a la intemperie se oyen animales. Pero fíjate, nosotros estamos cuidados por el Señor. Y hay un león allá afuera que a veces ruge y nos da miedo. Pero ¿sabes qué? Ese león es un león mellao. ¿Sabes lo que es un león mellao? Nosotros los puertorriqueños decimos mellao o mellado. Es un león que no tiene dientes. Nosotros le llamamos mellao. Es un león sin dientes. ¿Cómo es que le llaman? Muero.
Chimuelo. Hermano, para los que nos están viendo en video, me acaban de enseñar mis amigos mexicanos que le llaman chimuelo. Que no tiene muelo, muela. Pues ese león chimuelo, o mellao como decimos los puertorriqueños, es el que está rugiendo allá afuera. Un león flaco. Pero tú sabes quién es el que cuida de ti. El león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! El león de la tribu de Judá. Ese es el que vela por ti. Yo no sé, imagínense el león de Narnia, poderoso, pero es más poderoso aún que eso. El león de la tribu de Judá es el que cuida por ti. Y no hay ningún león, chimuelo, mellao que pueda traer temor a tu vida. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. Amén. Y su fidelidad, la fidelidad del león de la tribu de Judá, nunca nos abandonará. Y Él establecerá su reino en nosotros y en nuestros corazones eternamente. Quiere establecer su reino en tu corazón. Cuando tu mente se expande y tu caseta se ensancha, tu mente está diciendo: yo estoy aquí con el león de la tribu de Judá. O sea, yo soy hijo de un rey. O sea, yo vivo en el reino de mi rey. Amén. Dale un aplauso al Rey eterno. Gloria a Dios. Hay que dejarlo reinar. Deja reinar al Señor, es el que sabe. Pero todo esto es para que nosotros aquí aprendamos a hacer las cosas que algún día vamos a hacer junto a Él. Que yo también les he estado enseñando en este tiempo, es porque algún día vamos a gobernar y a reinar con Él. Y si aquí tú vives en lugar espacioso, dilo conmigo, lugar espacioso. Amén. Si tú caminas en lugar espacioso, ya tú estás aprendiendo a reinar, a gobernar con Él. La obra que Dios te ponga en tus manos para hacer, eso es reinar y gobernar. Porque estás derrotando el reino de las tinieblas. Porque estás rescatando a un cautivo y llevándolo a la libertad. Porque estás tú viviendo y caminando por encima de las circunstancias de este mundo. Vamos a ponernos de pie. Qué bueno es el Señor, que nos ha tomado y nos ha llevado a lugar espacioso. Y ahí estamos tú y yo. Y nada ni nadie, ningún león, chimuelo o mellao te podrá sacar de ahí. Qué bueno es mi Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sigue obrando, sigue bendiciendo a tu pueblo. Gracias porque tú nos das la paz en el espíritu, la satisfacción de poder saber y entender que estamos caminando en lugar espacioso. Y que tú todas las cosas que nosotros necesitamos ya las tienes cubiertas. Y aún a tus discípulos les dijiste, pero tú no viste cómo es. Yo oré al Padre y Él multiplicó los panes y los peces. Ese no es el punto. El punto es no dejarnos contaminar por el temor. Porque cuando oremos al Padre, el Señor siempre, conforme a su reino y a su voluntad, nos va a suplir. Gracias, Señor. Que esa sea nuestra mentalidad. Que ese sea nuestro caminar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.